Ustedes recordarán que en mi última intervención estuvimos hablando acerca de ese tiempo que pasó el pueblo de Israel luego de la salida de la esclavitud de Egipto. Levítico habla de este tema, habla de la santidad de Dios y de cómo Dios santificaba a su pueblo. Vamos a tener una lectura en Levítico, capítulo 11. Levítico, capítulo 11, versículos 44 y 45. Dice Levítico 11, 44 y 45, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y entonces, como dije al principio, el libro del Levítico son leyes, son ritos que Dios establece para lograr precisamente esto, santificar a su pueblo, el pueblo escogido por Él, para apartarlo de los demás pueblos, para que ellos sean su pueblo y Él sea entonces su Dios. Y al observar al leer este libro, que dicho sea de paso, es un tanto difícil de leer, por cuanto no son relatos. A veces cuando leemos relatos son más fáciles de leer, podemos seguir fácilmente la lectura, pero aquí se nos hablan de ritos y muchas veces muy meticulosos, con muchos detalles, cosas que a veces tampoco manejamos tanto, y es un poco difícil de leer, pero cuando lo leemos podemos observar que Dios es un Dios muy riguroso en cuanto a su santidad se refiere, muy riguroso, muy estricto en la parte de la santidad, y demanda esa santidad con esa rigurosidad y con ese nivel de tan estricto, ¿no? Así lo demanda y es interesante que lo leamos y lo podamos percibir, porque estamos viviendo en un tiempo de gracia, y muchas veces nos vamos solamente a la parte del Nuevo Testamento y vemos mucho la parte del amor y vemos mucho la parte de la gracia, y no conocemos tanto esto de Dios. Dios es un Dios santo, y así Él demanda que nosotros seamos santos. En la parte, el capítulo 26, también del libro de Levítico, Él dice aquí en la parte final el propósito para el cual Él santifica a su pueblo. ¿Cuál es el propósito por el cual Él santifica a su pueblo? Hace que su pueblo sea un pueblo santo. Y dice, capítulo 26, versículo 11, y pondré mi morada en medio de vosotros, hablando del tabernáculo, ¿verdad? Y mi alma no os abominará. Así ellos cumplían todos esos mandamientos, todos esos estatutos, con rigurosidad, todas esas leyes. Entonces Él pondría su morada en medio de ellos, y su alma, la alma de Dios, no abominaría al pueblo de Israel, no lo aborrecería. Y dice el versículo 12, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y andaré entre vosotros. Y me recuerda esta parte a cuando se encontraban Adán y Eva en el huerto de Edén, que Dios se paseaba a la luz del día
en medio del huerto y convivía con el hombre, ¿no? Bueno, Dios procuraba y procura, ¿no? De poder tener nuevamente esa comunión con el hombre, en este caso con el pueblo de Israel, y lo procura, pero entonces en esta etapa ya demanda de una santidad. Y dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andará entre vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Ese es el propósito, que podamos tener comunión con Él por medio de la parte de la santidad. Pero, como he dicho, eran exigencias de cumplimiento de leyes y de ritos que en el transcurrir del tiempo vimos que los hombres no fueron capaces de cumplirlos. Hubieron de esas leyes que nunca se cumplieron. Por ejemplo, el año del jubileo. No tenemos registro de que eso se haya cumplido nunca en la palabra de Dios. El año del jubileo, luego de pasados 49 años, ¿no? Cada 7 años había la parte el año sabático, ¿cierto? Cada 7 años estaba el año sabático, y pasado 7 años sabáticos, los 49 años, entonces venía la parte del año del jubileo. Y había ahí todas unas instrucciones de qué se debía hacer en el año del jubileo. Por ejemplo, no se trabajaba durante 2 años, no se sembraba la tierra. Y también todas las posesiones eran regresadas a sus dueños originales. Eso nunca vemos en la palabra de Dios que se haya cumplido. Y así podemos ver también un sinnúmero de leyes y ritos que el pueblo de Israel y los seres humanos no pudieron cumplir, porque la santidad de Dios es muy exigente. Es muy exigente. Y por eso vino Cristo. Porque Él sí cumplió con la santidad de Dios. Él sí fue santo. Y como celebramos en esta semana, Él sí murió en la cruz del Calvario. Él era ese sacrificio acepto, agradable a Dios, por el cual nosotros podemos ser santos, no por medio de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Somos santos, somos justificados en Cristo. Pero de todas maneras, y aunque no somos capaces de cumplir la ley para la salvación, yo creo que podemos encontrar algunas enseñanzas interesantes acerca de la santidad de Dios y cómo nosotros debemos aplicarla hoy en día a nosotros mismos. Por ejemplo, leímos en el capítulo 11 que Dios demandaba una santidad de parte de nosotros porque Él era santo, y lo dice en el contexto de la enumeración de animales inmundos. Lo dice en ese contexto, cuando habla de la parte de los animales inmundos que el pueblo de Israel no debía comer. Yo pienso que hay cosas inmundas que nosotros también debemos apartarnos de ellas en el día de hoy. Y el hecho de que estemos en la parte de la gracia no nos da cabida a nosotros participar de ciertas cosas. No nos da cabida a nosotros el poder participar de ello. Yo creo que nosotros en este tiempo hemos asimilado prácticas del mundo que son incorrectas. Si Dios quiere, por medio de la santidad, apartar un pueblo para sí, que se aparte del pecado, que se aparte de las demás naciones con sus prácticas
que Dios abominaba, que Dios aborrecía. Pero vemos que en el mundo de hoy, la iglesia, lejos de irse perfeccionando y apartándose cada día más de las cosas del mundo, vemos una tendencia a acercarnos y hasta practicar cosas que son propias del mundo. Comenzaba yo con un joven en estos días, cristiano, que me estaba hablando, por decirle algo, de la parte de los tatuajes, que eso no era nada, que podían tatuarse, y él se hizo un tatuaje siendo creyente, y lo estaba, con la palabra, me estaba diciendo no, que no pasaba nada con eso. Y ciertamente en la parte del Levítico, cuando se habla de la parte de los tatuajes, lo hace señalando, porque ciertas naciones lo hacían para recordar muertos y demás, y como él no lo hacía por eso, entonces no pasaba nada. Y me decía, además, en Apocalipsis vemos que el Señor Jesucristo tiene en su muslo inscrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me chocaba esto. Y vemos cómo vamos trayendo la parte de la práctica del mundo al seno de la iglesia. Y vamos permitiendo y estamos siendo permeados por ciertas prácticas que consideramos no son correctas. Si es pecado o no es pecado, no lo vamos a debatir aquí ahora. Ahora, evidentemente no son prácticas de santidad, ¿no? No son prácticas propias de la iglesia. Son prácticas que vienen de parte del mundo. ¿Por qué hacerlas nuestras? ¿Por qué hacerlas nuestras? Y entonces tenemos que ser estrictos en cuanto a la santidad de Dios se refiere. Y vemos también en el libro de Levítico, que los invito a que lo lean, no lo vamos a estar leyendo porque es mucho texto que habría que leer, pero vemos que de vez en cuando Dios va dando ciertas leyes y Él dice que el que no la cumpla debía ser cortado de su pueblo, dándole carácter a lo que se está diciendo. Debía de morir. Y estamos en la parte de la ley. Pero eso también podríamos observarlo y podríamos decir que eso se cumple al día de hoy. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que algunos, por causa del pecado, están enfermos y otros duermen. Así que vemos que la santidad de Dios es tan exigente hoy como lo fue en la parte de la ley. Si ciertamente estamos en el periodo de la gracia, la santidad de Dios sigue siendo la misma. Y aunque no tenemos que cumplir toda esta ley para ser salvos, porque somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, pero sí tenemos mucho que aprender. Dios sigue siendo un Dios santo, aún en medio de este periodo de la gracia, y lo podemos observar no solo en ese versículo que mencioné, sino también podemos ver en la parte de Ananías y de Zafira, cómo esta pareja de esposos, queriendo burlar a Dios, que habían supuestamente vendido y lo habían entregado todo, perecieron. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que tener el mismo temor y la misma reverencia cuando decimos que somos hijos de Dios, cuando decimos que somos parte de la iglesia, que es el pueblo de Dios. No podemos estar contaminándonos con las cosas del mundo
Y tenemos que entender que Dios sigue siendo ese Dios estricto. Al igual que en este periodo de la ley, yo mencioné que habían ciertas leyes que al final decía que el que no la cumplía debía ser cortado. Bueno, también en el Nuevo Testamento vemos que se hace diferencia entre pecado y pecado, porque la palabra en el Nuevo Testamento dice que hay pecado que no es de muerte, que hay pecado que es de muerte, por el cual Él dice que no se pida. Entonces hay diferencia de pecado. Hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Cuando seguimos observando el libro de Levítico, que no estoy mencionando citas porque tendríamos que leer mucho, pero vemos también que los que entraban en el templo, en el tabernáculo, eran los sacerdotes. Y que los sacerdotes entraban con ciertas ropas específicas. Ropas que estaban cargadas de simbolismos, los cuales no vamos a mencionar, pero tenían una característica importante también, que esta sí podemos mencionarla aquí ahora porque nos sirve para fines prácticos. Y eran que eran ropas decorosas. Y solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote eran los que entraban a la parte del templo. Y Dios le dice a su pueblo: yo quiero que ustedes sean una nación de sacerdotes, de pueblos santos. No solamente en el sentido de que sean personas que intercedan por otros, sino que sean personas que tengan acceso, que tengan entrada al trono de la gracia, a la misma presencia de Dios. Así que Dios deseaba esto. Y estas ropas decorosas que poseían estos sacerdotes también nos llaman a nosotros a que debemos ser decorosos en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de conducirnos. A veces estamos en la congregación, en el templo, y no parece por nuestra ropa que estamos considerando el sitio donde estamos sentados. También conversaba con otro joven que trabaja conmigo, que labora conmigo, que no es creyente, y me decía, vino la conversación, no sé por qué vino la conversación, pero sí se me quedó en la mente lo que él me decía. Él me decía: mira, yo vi una muchacha, me llamó la atención porque estaba bien apretadita ella, y me sorprendí, luego la miré bien y me sorprendí porque tenía una Biblia en la mano. Yo dije: pero no es para la iglesia que va, y no es creyente. ¿Con qué ropas estamos nosotros viniendo a adorar a Dios? ¿Estamos siendo decorosos en la forma de vestirnos? ¿O estamos siendo permeados también por el mundo en cuanto a nuestra manera de vestir? Yo pienso que debemos considerar todas estas cosas. A mí me llama mucho la atención cómo se visten los testigos de Jehová. Porque se visten muy bien, muy decorosos. Y esto que se trata de una secta demoníaca, ¿no? Por cuanto niegan el nombre del Señor Jesucristo como Dios. Pero tienen una forma de vestir muy correcta. Los hombres siempre muy correcto, y por igual las damas. Porque no es un asunto únicamente de las damas. También este tema concierne a los caballeros y a los jóvenes, que muchas veces nos dejamos llevar por ciertas modas y ciertos cortes de pelo y ciertas cosas que no son muy correctas. Pero Dios es un Dios santo que quiere que su pueblo sea distinto a los demás pueblos, que sea distinto al mundo, y que sigue siendo santo y que sigue demandando santidad de cada uno de nosotros.
Y así podemos nosotros seguir mirando y analizando en este libro muchísimas prácticas. No todas las prácticas deben ser practicadas, valga la redundancia, pero sí poder por lo menos mirar el espíritu del libro, ¿no? De la santidad que Dios demanda. Leímos en el capítulo 11 que los hombres de Israel, el pueblo de Israel debía de abstenerse de ciertos alimentos. Ya sabemos que esto ha sido invalidado, de que tenemos apertura por Hechos, ¿verdad? La experiencia que tuvo el apóstol Pedro cuando vio el lienzo bajar del cielo, donde el Señor le decía, mata y come, no solamente refiriéndose a la parte de esos alimentos, sino que también los gentiles, que eran considerados como inmundos, también tenían apertura a la parte del reino de los cielos por medio del Evangelio. Entonces, no todo podemos nosotros quererlo practicar y traerlo a lo que es nuestra realidad hoy, pero sí poder observar el espíritu que transmite este libro. Hay leyes que no vamos a entender ni siquiera. ¿Por qué ciertos animales eran inmundos y otros no? Eso lo sabe Dios. Yo podría decir, bueno, el cerdo, sí, porque el cerdo es un tanto sucio. Podría decir, pues se revuelca en el lodo, pero ¿y el conejo? U otro animal. Eso está en la soberanía de Dios. Y también podemos ver que hay cosas que el pueblo hacía hasta por naturaleza y sin querer, y ya eso era considerado para Dios abominable, inmundo. Como por ejemplo que cuando una joven, una mujer tenía su hijo, daba a luz, ya eso le hacía inmunda por cierta cantidad de tiempo. Lo estricto que es Dios en cuanto a su santidad. Él es que sabe, ¿no? ¿Qué culpa tiene esa persona? Es decir, fuimos concebidos así para reproducirnos. Pero tenemos que entender la soberanía de Dios y tenemos que entender la santidad de Dios, que es tan alta que quizás ni la podemos comprender. Pero sí debemos de agradarle en todo. Debemos de agradarle. Y no debe tener nuestra alma fastidio de sus leyes y de sus mandamientos. Todo lo contrario, tenemos que procurar agradarle en todo. Hoy estamos viviendo un tiempo donde procuramos agradarnos a nosotros mismos. Y aún en esta Semana Santa, que es una semana de reflexión, muchas veces lo tomamos para vacacionar, para hacer cosas que nos agradan a nosotros. Pero debemos de buscar de Dios y de su santidad, y que esto no sea un fastidio para nosotros. En el capítulo 26 de Levítico hace referencia a esto. Dice, presenta dos cosas. Si ustedes me agradan en todo, les va a ir bien, para resumirlo de esta manera. En la primera parte, del versículo 1 al versículo 13, de los beneficios de agradar a Dios cumpliendo todos sus estatutos y sus leyes. Lo vemos ahí, del 1 al 13. Tendrían paz, tendrían abundancia de comida, no se le ha gastado la provisión que ya tienen cuando viene más, dice en los primeros 13 capítulos, si cumplen con todos sus estatutos.
Pero ya en la parte del versículo 14, cuando dice, pero si no me oyeren, vamos a leerlo, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Y ahí empieza a describir todas las cosas que le sobrevendrían. Que al leerla, notamos que Dios la está diciendo como si ya se hubiese cumplido. Y de hecho, se cumplió. Es decir, ellos no obedecieron la ley y les sobrevino todo lo que les sobrevino. Pero podemos aprender nosotros ya por último, porque el tiempo ha avanzado, que nosotros no debemos tener fastidio de obedecer a Dios en todo, de buscar la santidad, por riguroso que sea, por estricto que sea Dios en todo eso. Porque yo quisiera hacer una cosa, pero Dios me demanda otra. No tengan nuestras almas fastidio de esto, porque al obedecerle seremos premiados primeramente con la comunión con Dios, con esa relación íntima de la cual gozó Moisés y que podemos nosotros gozar por medio de Jesucristo. Pero que hay una santidad práctica que hay que llevar día a día. Sí somos santos por la fe en Cristo, posicionalmente hablando, pero ¿y esa fe práctica del día a día en mi conducta diaria? ¿Cuál es mi forma de expresarme aún fuera de estas cuatro paredes? ¿Cuál es mi forma de expresarme? ¿Cuál es mi forma de dirigirme a los demás? ¿Cuál es mi forma de vestirme? ¿Cuál es mi conducta delante de Dios? Tendremos el beneficio de la comunión con Dios y en segundo lugar tendremos paz. No habrá guerra como le prometió el pueblo de Israel, pero nosotros tendremos paz en nuestro ser, ¿no? Porque si tenemos paz con Dios, entonces qué mayor paz que esta. Y todos los beneficios que aquí veamos. Así que la invitación en esta mañana es a mirar el espíritu del libro de Levítico en cuanto a la santidad se refiere y traerlos a la parte de nuestras vidas en el día de hoy. Que el Señor les bendiga.